Pues esta mañana me gustaría compartir con vosotros en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 23. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23. Los libros de Crónicas, igual que los libros de Reyes, nos hablan acerca de los reyes de Israel y de Judá. Y debemos entender, estamos en el Antiguo Testamento, por lo tanto probablemente por partir de un personaje que nos suene bien, ¿verdad? El rey David llega al trono de Israel después de 7 años de reinado en Hebrón y 33 años de reinado en Jerusalén, después de 40 años de ser rey. Entonces él fallece y viene a ocupar el trono su hijo Salomón. ¿Verdad que hasta ahí, verdad? Que creo que todos me podéis seguir con facilidad. Salomón también es rey durante 40 años y a su fallecimiento el reino se divide en dos. El reino se divide en dos por la mala gestión o la mala cabeza de su hijo Roboam. La mayoría del pueblo de Israel se queda en el norte y ponen una frontera en lo que sería la tribu de Judá, de forma que la casa de David se queda solamente con 2 tribus, Judá y Benjamín, nada más. Y por otro lado, tenemos las otras 10 tribus del norte que seguimos llamando Israel. Así que lo que antes eran un solo país, ahora son 2 países. Y yo quiero partir de ahí para hacer un poco de contexto histórico de lo que vamos a estar explicando en esta mañana, y es especialmente importante hoy que me sigas en el contexto histórico de lo que vamos a estar explicando. Si pierdes un poco del contexto histórico, a lo mejor no vas a entender del todo bien por qué la predicación se titula El Rey en el Trono, ¿verdad? Entonces es importante que intentes seguirme ahora con algunos nombres raros y con, bueno, nos situamos allí por el año, no sé, pues tal vez hacia el 1800 antes de Cristo, perdón, hacia el 800 antes de Cristo aproximadamente. O sea, intenta ponerte en la época, hace más de casi 3000 años de lo que te voy a contar. Entonces intenta meterte ahí porque es especialmente histórico que entendamos todos bien el contexto histórico para esta mañana. Como digo, vamos a partir, si la diapositiva se abre, ¿verdad? Es lo que pasa con el ordenador viejo que tengo yo. Hemos dicho que el reino se divide en 2, ¿sí? Y entonces tenemos en el norte una serie de reyes, vamos a ir avanzando, y en el reino del sur, en Judá, tenemos otra serie de reyes. Tenemos 2 dinastías diferentes de reyes. En el reino de Judá, en un periodo aproximadamente de unos 90 años, cubre este tiempo, en el reino de Judá tenemos... aquí. En el reino de Judá, ¿verdad? Tenemos 4 reyes, que además son de la misma dinastía. Es decir, Roboam es hijo de Salomón, y Abías es hijo de Roboam, y Asa es hijo de Abías, Josafat es hijo de Asa. Estamos hablando de la misma dinastía, la dinastía del rey David. En cambio, aquí en el reino del norte, tenemos a Jeroboam, el primero de los reyes. Nada más llegar al trono, lo primero que hace es colocar un becerro de oro en Dan, otro en Betel, uno al norte, otro al sur del país, y todo el país de Israel, de la noche a la mañana, se vuelven o se confirman como un país idólatra. Y entonces, después de Jeroboam, reina Nadab, su hijo, Baasa, su nieto, y Ela sería la 4ª generación, pero viene Zimri, lo asesina. Zimri nada más que está 7 días en el trono, y entonces después viene Omri, mata a Zimri. Bueno, creo que Zimri se suicida, quema su propia casa con él dentro. Un desastre de los de las películas, ¿eh? Pero espérate, no hemos terminado. Si has visto alguna película de esas que los malos matan a unos y a otros, espérate, falta bastante. Omri está 12 años en el trono, y entonces su hijo Acab reina y se casa con una princesa sidonia, es decir, fuera del pueblo de Israel, que se llama Jezabel. No le pongas Jezabel a tu hija, ¿vale? Ahora veremos por qué, pero si Acab era un rey perverso y malo, el peor que había habido hasta entonces, Jezabel es aún mucho peor. Y cuando yo digo que Jezabel era una bruja, no es una forma despectiva de hablar de ella, como a veces dicen, esta mujer es una bruja. No, no, no. Jezabel era una bruja, de verdad.
¿vale? Intenta matar a todos los profetas de Dios. Son los días del profeta Elías, si lo recuerdas, los días del sacrificio en el Monte Carmelo cuando llueve fuego del cielo, y todos esos días son los días de Acab y Jezabel, porque el reino del norte, desde el día 1 hasta el último de sus días, es un reino idólatra. En cambio, en Judá las cosas han ido como una montaña rusa, Roboam ha sido bastante necio en la negociación al principio de su reinado y ha perdido todas las tribus, pero luego hace algunas cosas positivas, algunas cosas que están bien en cuanto al reino. Abías dura solamente 3 años, no es que sea precisamente el mejor de los reyes, ¿verdad? Pero tampoco es un desastre de rey. Llega Asa, y Asa es, si lees su historia, es una historia para mí muy entrañable y muy desconocida. Asa también es una montaña rusa, hace cosas muy bien, que le pondrían al nivel de los mejores reyes de Judá, pero luego también tiene unas épocas de oscuras en su vida donde toma decisiones muy malas y acaba su vida muy mal por las últimas decisiones y por su decisión de alejarse de Dios al final de sus días. Y entonces tenemos a Josafat. Josafat, probablemente el primero de los grandes reyes de Judá, a pesar de buscar a Dios con todo su corazón, es un hombre con muy poco sentido común y toma muy malas decisiones, no porque quiera ofender a Dios con ellas, no porque quiera rebelarse en contra de Dios, sino porque le falta discernimiento. Y entre todas esas malas decisiones que toma, después de que Dios le ha bendecido grandemente, no os he dicho, Acab y Jezabel tienen una hija, tienen muchos más, pero tienen una hija llamada Atalía. Y a la vez, Josafat tiene un hijo llamado Joram, que será rey después de él. Ahí tenemos a la hija de Acab y Jezabel, aquí, Atalía, y a Joram. Y entonces Josafat toma la decisión, supongo que acordada, de casar a su hijo Joram, que va a ser el próximo rey, con Atalía, la hija de los reyes de Israel. Es algo como para decir, vamos a hacer alianza para no pelearnos entre nosotros, para que las cosas vayan bien. No sé si con el futuro, con las miras de volver a reunificar la nación, pero por lo menos un pacto de no agresión entre nuestros reinos. Pero Acab era un hombre perverso y Jezabel aún peor. Por lo tanto, lo que Josafat está haciendo aquí es aliarse no con el enemigo, sino, casi voy a decir, con Satanás. O sea, es una alianza de las peores que puede hacer en toda su vida. De hecho, creo yo que si Josafat hubiera podido mirar por un agujerito el futuro, ¿cómo se hubiera arrepentido de tomar la decisión que tomó? Y ahora vas a ver por qué. Porque ahora vamos a ver las consecuencias de que Atalía se case con Joram. Veis ahí que la he movido de un sitio a otro, ¿vale? Ahora Atalía ya, digamos, deja de ser, entre comillas, solamente la hija de Acab y Jezabel, viene a ser la esposa de Joram, a ser la reina junto con Joram a la muerte de Josafat, que eso es justamente lo que pasa a continuación. Josafat muere. Y entonces Joram y Atalía pues vienen a ser los reyes, los que están en el trono de Judá hasta que Joram fallece, ¿verdad? Lo cual, bueno, pues tenemos por un lado, ha muerto Josafat y nos cuenta aquí, y tal vez quieres verlo conmigo, justo el capítulo anterior, si estás en 2 de Crónicas 23, perdón, pues mira, vente conmigo al 21. Vente conmigo al 21. Dice, durmió Josafat con sus padres, ya lo hemos visto, ¿verdad? Ha muerto ya, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo. Salta al versículo 4 conmigo. 21:4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, ¿qué hizo? Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Judá. Así que lo primero que tenemos ahí, de las primeras acciones de Joram como rey de Judá, es precisamente asesinar a todos sus hermanos, para eliminar la competencia. Como digo, la realidad es más dura que la ficción en muchas ocasiones, Esto no es una película, esto ocurre de verdad, y Joram llega al trono y lo primero que hace es asesinar a todos sus hermanos. Por otro lado, a este punto, Joram y Atalía ya habían tenido sus propios hijos,
Y entonces lo que ocurre a continuación es que Dios, como castigo a su impiedad, como castigo también a su idolatría, como castigo a su pecado, entonces levanta contra el reino de Judá y contra Joram y Atalía, levanta a los filisteos, levanta a los árabes, levanta a los etíopes que hacen incursiones en el país, mucha gente muere, pierden muchas posesiones y entre todo lo que pierden y las vidas humanas que mueren por el camino, mueren también los hijos de Joram. Todos menos uno, el que será rey después de Joram, que se llama Ocozías. Así que cuando Joram muere de una muerte horrible, si quieres leer el capítulo 21 al final, bueno, pues de una muerte horrible, ¿vale? Muere Joram de alguna forma, un castigo de parte de Dios. Entonces Ocozías es el siguiente rey de Judá. A este punto ha muerto Josafat, ha muerto Joram, han muerto los hermanos de Joram, han muerto los hijos de Joram. La dinastía de David se está terminando. Están exterminándose unos a otros, o bien por la acción directa de ellos, o bien por la acción de Dios, pero están unos muriendo constantemente y solamente queda un descendiente al trono, que es Ocozías. Pero Ocozías, aconsejado por su madre, Atalía, traba también alianza con el reino del norte, con Israel, de alguna forma, bueno, eran familia también, ¿verdad? A ver si yo me perdí, eran sus primos, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿No? O sea, el hijo de Acab y Jezabel es hijo también, es primo, ¿verdad?, de Ocozías. Entonces, pues traba alianza con ellos, y Dios había levantado en el reino del norte a alguien que iba a ser el nuevo rey. Y además, iba a traer juicio sobre la casa de Jezabel. Mata a Jezabel, mata a todos sus descendientes, y cuando va a matar a su hijo, que también se llama Joram, no hay que confundir con este Joram, es Joram de Israel, pues resulta que Ocozías está con él. ¿Y qué pasa con Ocozías? Pues también lo mata también. Se llama Jehú, y viene Jehú y es un baño de sangre, y Ocozías también ha muerto. Entonces, ¿quiénes son los únicos descendientes al trono que quedan en la casa de Judá? Bueno, los propios nietos, porque los hijos ya han muerto, los propios nietos de Joram y Atalía. Bebés pequeños y algunos príncipes más con algún rango ¿cómo sería?, de realeza en su estirpe, ¿verdad?, que les darían derecho al trono en el caso de que todos los hijos y los nietos y tal muriera. Y entonces viene Atalía, y a sus propios nietos y los otros niños también los asesina. No a todos. Queda uno, Joás, que es salvado como el tizón del infierno, de las brasas del fuego. ¿Sabes? Como cuando el palo que se está quemando y lo sacas justo que no se queme. Pues así. Así pues tenemos. Josafat ya ha muerto hace tiempo, no tanto, igual ha muerto hace 9 años o 10, tampoco hace tanto tiempo que ha muerto Josafat. Como digo, si Josafat hubiera podido mirar por un agujero el futuro. O sea, de aquella decisión de emparentar con Acab viene todo esto. Lo cual no tiene nada que ver con la predicación, pero nos da una lección, ¿eh? Cuidado con las decisiones que tomas, porque pueden tener repercusiones en ti, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Cuidado con las decisiones que tomas. Si tú hoy decides alejarte del Señor, cuidado. Porque no solamente es algo que te va a repercutir a ti, es algo que puede repercutir en todas las generaciones que vengan detrás. Pero no es el tema para esta mañana. Así es que Atalía, con todos los que han muerto ya, viendo que los únicos con algún tipo de ascendencia al trono son aquellos bebés, aquellos hijos, sus propios nietos, los asesina también. Y entonces ella es la única que queda para hacerse cargo del trono de Judá. Fíjate qué baño de sangre, ¿no? Durante 6 años se prolonga esta situación. Ven conmigo hasta el capítulo 22, versículo 10, 22:10. Entonces Atalía, madre de Ocozías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocozías, delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país, y convirtió a Atalía
el reino de Judá en un reino lleno de idolatría y lleno de paganismo y lleno de sangre y de asesinatos. Y fue el tiempo del horror, el templo cerrado. Y ahí en el templo tenemos a esta Josabet, esposa del sumo sacerdote Joiada. Y en ellos es que yo me quiero centrar esta mañana. Ellos estaban guardando al rey Joás en el templo. Pero Joás, a pesar de que era rey, en el templo no tiene ninguna influencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Joás es el rey legítimo, es un niño que ahora nada más que tiene 7 años. Y es el rey legítimo. Pero él, desde el templo, no tiene ninguna influencia. Si no has leído recientemente el capítulo 23, déjame que te lo resuma. Básicamente Joiada busca el apoyo de los levitas y de otros fieles en Judá, traen al niño Joás y le coronan rey y asesinan a Atalía y quitan la idolatría de Judá. Y llevan al rey. Lee este versículo conmigo porque es curioso cómo lo dice. 23:20, al final del capítulo 23. Llamó después a los jefes, este que llamó es Joiada, llamó después a los jefes de centenas y a los principales de los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra para conducir al rey desde la casa de Jehová, que es el templo, ¿verdad? Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y por eso la predicación de hoy se titula El rey en su trono. Joás, del templo al trono. Porque Joás, y casi voy a empezar con la conclusión, pero Joás es el rey legítimo de Judá, pero está en el templo. Y en el templo no puede hacer leyes. En el templo no puede decretar quitar los ídolos. En el templo no puede determinar hacer una alianza con otro país. En el templo no puede determinar levantar el templo o repararlo. En el templo no tiene influencia sobre el país en ningún sentido. No puede hacer una ley, no puede hacer guerra contra alguien o alianza contra alguien o comprar o vender o decidir nada, porque el rey está en el templo y en el templo no puede tomar decisiones. Pero al final del capítulo 23, Joás está en el trono. Y desde el trono sí puede decidir. Desde el trono sí puede gobernar. Nos dice 1 Corintios capítulo 6 que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor Jesús está en mi templo. Gloria a Dios, y he creído en Cristo, y espero que todos aquí hayamos ya creído en Cristo como nuestro Salvador personal, pero el Señor Jesús está en el templo de mi corazón. Pero además de estar en el templo, yo debo llevarle al trono. Porque si solo está en el templo, no está gobernando mi vida. Él debe estar en el templo y en el trono. El niño Joás estaba en el templo y era el rey legítimo, pero no tenía ninguna influencia en el país. El Señor Jesús está en el templo de mi corazón, pero si yo no le pongo en el trono, no tiene ninguna influencia en mi vida. Quisiera que viéramos 7 cositas brevemente. Cómo Joiada lleva al niño Joás del templo al trono. Y de la misma forma, cada uno de nosotros tomáramos nota para llevar al Señor Jesús del templo de nuestro corazón al trono de nuestra vida, para que Él pueda gobernar nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, danos luz en esta mañana. Ayúdanos a comprender la sencillez de tu palabra y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Guía, Señor, mis palabras. Lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. En primer lugar, observamos que Joiada tiene la motivación correcta para llevar a Joás al trono. Joiada, no te lo vas a creer, pero a este punto tiene casi 100 años. Joiada muere con 130 años, habiendo sido prácticamente el regente hasta que Joás tiene edad suficiente como para reinar por sí solo. Y a este punto tiene 100 años aproximadamente.
Dime tú si no se podía haber él quedado sentado en el templo y dejar que otros hicieran las cosas. Pero él quiere que el rey esté sentado en el trono. ¿Y por qué quiere esto? ¿Es porque le cae mal a Atalía? Seguramente a Atalía le debía caer mal a todo el mundo, ¿verdad? ¿Es porque Atalía es una asesina? ¿Es porque el país ha ido de mal en peor? ¿Es porque todo el mundo les está invadiendo que Joiada toma esta decisión? ¿Es porque el templo estaba cerrado y el templo de Baal, que también está en Jerusalén, es el templo donde todo el mundo va a adorar a un supuesto Dios? ¿Es porque la nación está llena de idolatría? Bien, todo eso son motivos válidos, pero no es eso el principal motivo por el cual Joiada hace lo que hace. Ven conmigo, por favor, a 23:3. Toda la multitud, dice 23:3, hizo pacto con el rey de la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, y dice a continuación, como Jehová ha dicho. ¿Por qué quiere Joiada llevar a Joás al trono? Porque Dios lo ha dicho. Porque es la voluntad de Dios. Y esa es la motivación adecuada, correcta, propia, para que el Señor Jesús esté en el trono de nuestra vida. ¿Por qué quieres que el Señor gobierne tu vida? ¿Porque te va a bendecir? ¿Porque te va a guiar por el buen camino? ¿Porque te va a ayudar a tomar buenas decisiones? Hombre, mejor contar con el Señor que no contar con Él, ¿verdad? Todo eso pueden ser buenas motivaciones, pero el motivo real por el cual nosotros debemos querer que el Señor gobierne nuestra vida es porque es la voluntad de Dios. Y no te engañes, el Señor cuando viene a tu vida no viene como los bomberos, ¿vale? Tú necesitas a los bomberos y el día que los necesitas los llamas, si no, te olvidas de los bomberos para siempre. El Señor no viene a tu vida como los bomberos, que solamente lo llamas cuando lo necesitas. El Señor en nuestra vida no es un consejero. Imagínate que mañana tienes que hacer una inversión y pasas por el banco primero y hablas con tu, no sé, ahora se lleva mucho esto, ¿no? De tener un asistente personal en el banco que puedes contactar, te da cita, vas a verle y dices, mira, he recogido 1.000 euros y no sé muy bien cómo invertirlos. Aconséjame. El Señor no es solamente un aconsejador. El Señor no es solamente para cuando lo necesitamos o tenemos que echar mano de Él. El Señor viene a tu vida a reinar. El Señor viene a tu vida a decirte, el Señor vive contigo y te dice, las paredes las vamos a pintar blancas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando tú le invitas a venir a vivir a tu vida, no es para hacer un trato con Él. No es para que tú decides en esto y yo decido en esto otro. No. El Señor viene a tu vida a reinar. No viene a estar solo en el templo. Viene a estar en el trono y a gobernar cada una de las acciones de tu vida. Viene a decirte quiénes tienen que ser tus amistades. Viene a decirte qué debes escoger cuando estudias en la universidad. Viene a aconsejarte con quién debes casarte. Viene a decirte cada aspecto de tu vida, cómo debes vestir, qué música debes escuchar y cómo cualquier cosa de tu vida el Señor viene a gobernar. No yo, no el pastor, no, el Señor viene a tu vida a decirte cómo debes hacer cada una de las cosas en tu vida. No solamente es los bomberos, no solamente es el médico al que llamas cuando tienes una necesidad. No, Él viene a gobernar a tu vida. Y la motivación adecuada es ¿por qué el Señor debe ser el rey de mi vida? Y cantamos nosotros, Jesús es mi rey soberano, ¿verdad? ¿Por qué debe ser el rey de mi vida? Debe ser el rey de mi vida. Porque esa es la voluntad de Dios. Para mí es lo que me va a ir mejor. Es la voluntad de Dios. Dani y Emma cantaron a Cristo coronad. Estamos nosotros coronando al Señor Jesús en nuestra vida. En segundo lugar, la segunda cosa que hace falta para poner al Señor Jesús en el trono de mi vida es valor. Es mucho valor. Y te va a hacer falta valor, sin duda, para poner al Señor Jesús en tu vida, en el trono de tu vida. Hay que ser valiente para hacer lo correcto tantas veces, ¿verdad? Es mucho más fácil simplemente dejarse llevar. Es mucho más fácil no hablar del Señor Jesús. Es mucho más fácil hacer lo que hacen los demás. Es mucho más fácil que otros hablen, que otros digan, y yo simplemente me quedo en un segundo plano. Pero hacer lo correcto muchas veces
Dejar que el Señor Jesús gobierne mi vida y la tuya muchas veces implica valor. Implica valor para tomar las decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que yo quiero. Implica valor para hacer las cosas como Dios quiere en mi vida y no como el mundo quiere que las haga. Implica valor para decir simplemente, sí, yo estoy casado y no he ido a vivir con nadie, ni me he juntado con nadie, ni... Implica valor. Implica valor tomar las decisiones como Dios quiere. Vas a necesitar valor si vas a poner al Señor Jesús en el trono de tu vida. No solamente valor. Bueno, lo podemos leer aquí, versículo 1. En el 7º año dice, se animó, ¿verdad? Joiada. Eso es lo que él hizo. Él, como os he dicho antes, tenía 100 años. Se podía haber quedado allí sentado. Es a un punto que vamos a ir después cuando hablemos de las excusas, pero no. Se armó de valor, se animó para llevar al rey al trono. ¿Y qué hizo después? Hizo alianzas. El mismo versículo 1. 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, tal, y nos da ahí, y dice que recorrieron el país, versículo 2, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Imagínate que Atalía se entera de todo esto. Los hubiera matado a todos inmediatamente, ¿verdad? Mira si no hace falta valor, pero además él tuvo alianzas. Porque caminar la vida cristiana solo es muy difícil. Y en un sentido, y el pastor nos lo recuerda a veces, la vida cristiana es absolutamente solitaria. Tú puedes tener a tu familia, a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, pero al final eres tú y el Señor. Pero a la vez, cuando tú vas corriendo, el corredor que corre una maratón corre solo, pero a la vez corre acompañado. No hay nadie que corra por él. Si él no mueve las piernas, no avanza. Él tiene que correr. Corre, en un sentido, solo. Pero también es cierto que hay un grupo que van con él. Y necesitas del estímulo de los demás. Necesitas alianzas en tu vida. Necesitas buenos amigos creyentes. No rehúses a los buenos amigos creyentes. Debes mostrarte amigo. Dice la Escritura que un amigo es mejor que un hermano en algunas ocasiones, ¿verdad? Que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando te levantas necesitas a alguien que ponga su mano y te tire hacia arriba de nuevo. Necesitas alianzas en tu vida para cosas simples a veces solamente para que te pregunten qué tal, cómo vas. Y no me refiero solamente a lo que yo dije antes, por ejemplo, cómo te van las clases de piano. No, a que te pregunte por tu vida espiritual, en serio. Os lo he dicho algunas veces, pero yo necesito un amigo que todos los días, a quien yo rinda cuentas todos los días y le diga, hoy he leído mi Biblia. Necesito un amigo que me controle con eso. A quien yo dar cuentas. Pues a lo mejor tu esposa, a lo mejor tu esposo, a lo mejor un amigo. Y necesitas a alguien que camine contigo, que ore por ti. Y por supuesto, yo necesito que tú ores por mí. Y necesito tu amistad, y necesito tu compañía en el camino y tu ánimo, y ver tu buen ejemplo. Necesito alianzas. No puedo ir adelante en mi vida cristiana si no sé que hay otros que si yo caigo me van a apoyar y me van a levantar. En cuarto lugar, se armó. No se armó de valor, eso ya lo hemos dicho antes. Se armó con armas, de verdad. Mira, vente conmigo al versículo 9 del capítulo 23. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses, los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Armas antiguas. Aquellas armas llevaban allí 100 años. No parece que habían cambiado muchas las cosas en 100 años, ¿verdad? Si hoy en día cogiéramos un arma de hace 100 años, ¿verdad? Un mosquetón de la Primera Guerra Mundial, pues sería muy diferente a las armas que hay hoy en día, ¿no? Pero no parece que en 100 años hubieran cambiado mucho las cosas. Las mismas espadas que usaban 100 años atrás seguían siendo las mismas que usaban en este momento, ¿verdad? Pero si tú vas a poner al Señor Jesús como en el trono de tu vida, vas a necesitar armas. Porque sin duda vas a recibir ataques. Vas a tener que armarte, porque Satanás, cuando ve mi vida y ve que yo soy un creyente tibio, está bastante tranquilo.
no le intimido. Pero cuando veo un creyente que quiere poner al Señor Jesús en el trono de su vida, eso le pone nervioso y actúa. Y si tú vas a poner al Señor Jesús en el trono de tu vida, sin duda vas a recibir ataques y vas a recibir tentaciones y van a venir problemas los que el Señor permita y van a venir situaciones que no comprendes y vas a pasar por el desierto que leíamos antes en el libro de Deuteronomio, donde a lo mejor vas a encontrar escorpiones y sed y problemas y vas a necesitar armas para defenderte del enemigo. ¿Qué son las armas del creyente? Lo sabes mejor que yo. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura del creyente, ¿verdad? Las armas del creyente son la palabra de Dios. No puedes poner al Señor Jesús en tu vida, en el trono de tu vida, si no recurres constantemente a la palabra de Dios. Si quieres poner al Señor Jesús en el trono de tu vida, debes armarte con la justicia, debes armarte con la verdad. El Señor Jesús no puede estar en el trono de mi vida si yo soy un mentiroso. Si quieres que el Señor Jesús esté en el trono de tu vida, debes armarte con el Evangelio. El Señor Jesús no puede estar en el trono de mi vida si yo jamás explico el Evangelio a otros, si no he hecho el Evangelio mío, si no estoy absolutamente agradecido diariamente por el Evangelio, por las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo y murió por mí, que soy el primero de los pecadores, como diría el apóstol Pablo. ¿Necesitas la oración? ¿Cómo vamos a poner al Señor Jesús en el trono de nuestra vida si nunca oramos? Y si la única oración que hacemos en todo el día es Señor, gracias por los alimentos y ya. Si quieres poner al Señor Jesús en el trono de tu vida, no solo en el templo, necesitas armas. Fíjate además qué curioso, ¿verdad? Porque aquí Joiada tomó las armas, pero no solamente las tomó, dice que las dio. Y cuando tú pones al Señor Jesús en el trono de tu vida, no solamente te armas tú, eres de buen ejemplo para los demás, de alguna forma les facilitas también las armas a ellos, para que ellos también puedan defenderse de los ataques del maligno. Hemos hablado de las armas y en quinto lugar, como os he dicho hace un momento, él no tenía excusas. Mira lo que dice en 24:15. A este punto, Joás ya hace 23 años que es rey. Acuérdate, él empezó siendo rey con 7 años, hace 23 años que es rey, por lo tanto, a este punto, Joás ya tiene 30 años. Pero dice, versículo 15 del capítulo 24, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Por lo tanto, como te he dicho al principio, cuando ocurrió todo el episodio del templo, él debía tener 23 años menos. Así que tenía 107 años. Con 107 años, y además para la época, O sea, la gente no vivía aquí ni 80, Me atrevería a decir que ni 70. La esperanza de vida hace 3.000 años no eran 70 años. Hay uno de los salmos, ¿verdad?, que nos dice que la esperanza de vida es de 70 años y los más robustos tal vez... No, dice 70, ¿verdad? Y los más robustos tal vez 80, ¿verdad? La prórroga, No es en nuestros días, mi madre tiene 89 años, ¿verdad? No, eso no era nada habitual. Esto fue la misericordia de Dios prolongando la vida de Joiada y Joiada lo aprovechó. Y con 107 años decide, permíteme que lo diga así, meterse en el embolado, jugarse la vida para llevar a este niño del templo al trono. ¿Cuántas excusas no podría haber puesto, no? Fíjate, hemos dicho que tiene 107 años. Con toda seguridad conoció a Salomón. Habían pasado... Al punto que ponen a Joás en el trono, habían pasado unos 90 años. Con toda seguridad conoció a Salomón. Con toda seguridad vivió los buenos días de Asa. Seguro que fue pieza crucial en las reformas religiosas de Asa y de Josafat. Vivió las torpezas de Roboam. Seguro que lo vivió todo en primera persona y había hecho bastante por el Señor ya, ¿no? Tenía 107 años.
¿No sería el momento de dejar que otros lo hicieran? Mira, yo me voy a morir ya. Si estos quieren una reforma religiosa en el país, si quieren quitar a Thalía de en medio, que lo hagan ellos. Son jóvenes, son más jóvenes que yo. Que se pongan ellos las pilas, ¿verdad? Pero no. No había excusa. ¿Por qué no había excusa? Lo hemos dicho al principio de todo, porque era la voluntad de Dios. Y como Dios así lo había dicho, no pasa nada si tengo 107 años cuando yo me pongo a trabajar por el Señor de nuevo. Y me vuelvo a jugar la vida por Dios. Mira si no podía poner excusas. Mira si no podía decir estoy solo, como diría Elías después. Bueno, o como había dicho Elías antes, perdón. Mira si no podía decir estoy solo y no ha quedado ningún profeta más. Mira si no podía decir soy viejo. O tal vez otros, o podría decir es que el niño es muy niño, es que es muy joven. Podía haber dicho tantas cosas. Y ahora imagínate a ti mismo al lado de Joiada. Y explícale a Joiada un motivo por el cual tú y yo no estamos sirviendo al Señor. A ver qué te dice Joiada. Vete a Joiada y dile, no, es que estoy muy ocupado. ¿Y qué te va a decir Joiada? No, es que ya soy muy mayor. ¿Y qué te va a decir Joiada? Es que yo estoy todavía muy joven para servir al Señor. ¿Y qué te va a decir Joiada? No, es que yo no tengo mucho tiempo, ¿Y qué te va a decir Joiada? No hay excusa por no poner al Señor en el trono de nuestro corazón. Voy terminando. En sexto lugar, versículo 15, bueno, vamos desde el 14. Me hace mucha gracia las últimas palabras del versículo 13, cuando Atalía se da cuenta de todo lo que está ocurriendo. Dice, entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Mira, quién vino a hablar, ¿no? Le dijo la sartén al cazo, ¿verdad? Traición, traición. Como si ella no había asesinado a todo el que se le había puesto delante y había cometido traición tras traición tras traición. Y ahora ella se queja porque entiende que la están traicionando. Y versículo 14 dice, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Exterminar todo el pecado. Todo lo que en este caso hacía referencia a la idolatría, fuera, muerto, quemadlo, derribadlo, fuera. No seas condescendiente con el pecado en tu vida. No digas, bueno, un poco no pasa nada. Bueno, no ocurre, esto tampoco es para tanto, ¿no? No. Porque el pecado no es condescendiente contigo. Satanás no es ese boxeador que está peleando contigo y cuando te ha tumbado en la lona, se echa a un lado y espera que el árbitro empiece a contar 1, 2, no. Satanás cuando te tumba en la lona se tira encima y te sigue pegando. Él no es amable contigo, él no es condescendiente contigo, él quiere destruirte por completo. Así que tú y yo no seamos condescendientes con el pecado, porque el pecado nos puede destruir por completo. Si quieres poner a Satanás en el trono, al Señor Jesús en el trono de tu vida, no puedes ser condescendiente con el pecado. Tienes que hacer una limpieza completa. ¿Qué es lo primero que hace un constructor cuando compra un terreno antes de edificar? Limpia. No puedes construir en tu vida si primero no limpias. Lo primero que vemos son las excavadoras ahí, llevándose todas las malas hierbas, dejando el terreno lo más liso posible, ¿verdad?, para edificar, limpiando todo. Lo primero, antes de construir, es limpiar. Antes de poner los pilares, necesitas limpiar todo, ¿verdad?
antes de nosotros llevar al Señor Jesús al trono de nuestro corazón, debemos hacer limpieza de pecado. ¿Tú te puedes imaginar físicamente un trono sucio? ¿Verdad que no? Cuando pensamos en un trono, pensamos en algo reluciente, ¿no? A lo mejor con unas gradas, ¿no? Y pensamos en algo de oro, ¿no? Pero no pensamos en una silla sucia, ¿no? Si el Señor Jesús tiene que sentarse en el trono de tu corazón, debemos limpiar el pecado de nuestra vida. Así pues, analicemos qué pecados ensucian el trono que el Señor Jesús debería estar ocupando en nuestra vida, y limpiémonos de toda maldad y de toda inmundicia. Y termino hablando de la vigilancia, porque el versículo siguiente, versículo 18 y 19, luego ordenó joyada de los oficios en la casa de Jehová. Y versículo 19 dice, puso también porteros a las puertas de la casa, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. El rey, vamos a poner al rey en el trono, no solamente tenemos que limpiarnos de pecado, sino vigilar que no volvamos a caer en los mismos pecados o en otros diferentes. Poner marcas, poner límites, poner algo en nuestra vida que nos diga, no, voy a llegar hasta aquí, porque si voy más allá, puedo pecar. No voy a hacer más que esto, porque si voy más allá, puedo ser mal ejemplo para otro. Y poner algún tipo de vigilancia en la vida personal de cada uno, para que el Señor Jesús pueda estar sentado en el trono. Y como consecuencia de todo eso, entonces llegamos al versículo 20 que ya hemos leído. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Ahora el rey, después de haber tenido la motivación correcta, el valor necesario, haber hecho las alianzas pertinentes, haber cogido las armas, olvidado las excusas, limpiar el pecado y vigilado que no entrase nada inmundo, ahora el rey se sienta en el trono. No solo está en el templo, ahora el rey es útil para poder tomar decisiones, es útil para quitar la idolatría del país, es útil para guiar a Judá en un buen camino, es útil para hacer prosperar a la nación en todos los sentidos, económico, en el social, en todos los sentidos. Ahora que el rey está en el trono, desde el templo, solo desde el templo, no podía hacerlo. Estaba ahí escondido, un niño pequeño, sin influencia. Era el rey, sí, pero ¿de qué servía? Por eso es que tú y yo debemos llevar al Señor Jesús al trono de nuestro corazón. No solamente el rey en el templo, sino el rey en el trono. Déjame que termine con una ilustración que aprendí hace poco. En la historia, en la época de la historia del Imperio Romano, un gran porcentaje de la población eran esclavos. Pero cuando pensamos en el término esclavo del Imperio Romano, no debemos pensar en la esclavitud colonial, en todos aquellos africanos, mayormente, ¿verdad?, que fueron secuestrados de su lugar de origen y llevados a Estados Unidos, a Inglaterra, a España y a tantos otros lugares, donde literalmente morían en los campos y no tenían ningún derecho, eran peor que animales, ¿verdad? Bien, en un sentido, la esclavitud en el Imperio Romano a veces era parecida. Los esclavos no tenían ningún derecho. Pero no todos los esclavos vivían tan mal. Había algunos que literalmente eran explotados para algún trabajo manual, ¿verdad? Y morían en galeras o morían trabajando para el Señor, sí, para su Señor, quiero decir, ¿no? Para el amo. Pero no todos eran así. Algunos, si tenían a lo mejor conocimiento, podían ser los maestros del niño de la casa del amo. A otros incluso se les permitía casarse, tener su propia familia y de alguna forma ser un trabajador dentro de la casa. Y lo vemos así incluso en los egipcios, cuando vemos a José siendo el mayordomo de toda la casa de Potifar. Por otro lado, tenemos
otra forma, y lo pongo entre comillas, de ganarse la vida en los tiempos del Imperio Romano, y son los asalariados. Aquellos que eran hombres libres y que cada día iban a buscar trabajo. ¿Recuerdas la parábola en Mateo capítulo 20? Donde el Señor da un denario y conviene con ellos en que vengan a trabajar y luego más tarde va a buscar a otros y les paga lo mismo. Bien, no quiero entrar en la enseñanza de la palabra, pero los que vienen a trabajar son simplemente asalariados, que vienen buscando trabajo, están allí, a ver quién les contrata, y el que les contrata pues les da un dinero, van, trabajan y vuelven a su casa, pero no tienen ningún tipo de seguridad en cuanto a si mañana tendré trabajo, si mañana comeré, si mañana tendré dinero o qué va a pasar mañana. Así pues, tenemos como tres grupos: los esclavos, que claramente estaban bajo un mal amo y que directamente sabes que van a morir más pronto que tarde. Tenemos los esclavos que tienen un buen amo y que su vida, dentro de que están en una esclavitud, es ciertamente agradable y segura y confortable en la casa del amo. Y tenemos los asalariados que no tienen ningún señor, pero que no tienen ninguna seguridad. El hijo pródigo, cuando está volviendo a casa, dice: ojalá fuese yo simplemente uno de los siervos de mi padre. Porque sabe que aunque pueda perder su condición de hijo, entre comillas lo digo, obviamente, en la casa de su padre tendrá una buena vida como siervo, como esclavo, porque su padre es un buen amo. Entonces la pregunta es, ¿qué era más ventajoso? ¿Ser un esclavo o ser un asalariado? La respuesta es: depende del amo. Depende del Señor. Porque si tu Señor era un mal Señor, podías morir inmediatamente y era mejor ser un asalariado, ¿verdad? Pero si tu Señor era un buen Señor, era mucho mejor ser esclavo con ese Señor que ser un asalariado libre y sin ataduras que no sabías si mañana comerías. Déjame decirte que es mucho mejor ser un esclavo del Señor Jesús, un siervo del Señor Jesús, que un asalariado que vive su vida por su cuenta. Es mucho mejor estar bajo el buen Señor que es Cristo, que vivir nuestra vida de la forma que nos parezca perdidamente. Por eso es tan importante, hermano, que pongamos al Señor Jesús no solo en el templo, sino en el trono de nuestro corazón. Oremos. Señor, habiendo escuchado la sencillez del mensaje y la importancia de que tú gobiernes nuestra vida, te ruego, Señor, que me des el valor, que a cada uno de los que estamos aquí nos des el valor de poner a Cristo en el gobierno de nuestras vidas, en cada situación que vivimos. Que sea el Rey, que sea el Señor, el que toma cada una de las decisiones en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esta iglesia. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.